lo que yo quiero llamar la atención en esta mañana, yo quiero ser como una trompeta de Dios en esta mañana. Porque Dios nos está llamando a que seamos todos trompetas de Dios. Que empecemos a tocar, a sonar la trompeta y a anunciar que el Señor viene. Aleluya. Porque cuando usted lee Apocalipsis y empieza a leer los tiempos finales, habla de 7 trompetas. Primero 7 sellos que empieza a abrir el Cordero, y al séptimo sello entonces empiezan 7 trompetas. Y cuando suenan las trompetas empiezan a ocurrir cosas, hambres, pestes, guerras, terremotos, cuestiones que a lo mejor ni entendemos ahora, pero sí cosas graves, cosas peligrosas, cosas tremendas. Y todas esas cosas son antes de que suene la última trompeta. Y todas las cosas que empiezan a ocurrir en el mundo son como trompetas que Dios está diciendo: atención, despierta, iglesia, despierta, iglesia, que el Señor viene. En 1 Tesalonicenses 5 hemos leído que dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Mateo, bueno, en los Evangelios dice el Señor Jesucristo, dice, porque es que será como en los tiempos de Lot. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, y dice, pero cuando venga, ¿qué ocurrió en los tiempos de Lot? Lot vivía en un pueblo de pecado, la gente estaba completamente ajena a las cosas de Dios. Lot estaba allí atribulado porque le querían violentar, le querían forzar, él no vivía cómodo en su lugar, pero andaba clamando a Dios. Y el Señor en el último momento lo tomó con los ángeles, lo sacó y entonces derramó la ira. Dice que la venida del Señor va a ser igual. El Señor cuando saque su iglesia va a derramar ira sobre la tierra. Y dice, como en los tiempos de Noé también, había un justo clamando por 120 años, pregonando el Evangelio y construyendo el arca, y no quisieron saber de él. Y al final el Señor cerró la puerta, y cuando cerró la puerta vino el diluvio y derramó la ira de Dios en forma de agua. El Señor ha dicho que ya no va a destruir la tierra más con agua, pero sí la Biblia nos habla del fuego. Entonces, quiere decir que hay que estar apercibido. La Biblia habla de las 10 vírgenes prudentes e insensatas. Unas eran prudentes, las otras insensatas. Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas encendidas. Pero 5 eran imprudentes, no tenían aceite, no estaban preparadas. Se pensaban que simplemente con gloria y Dios, aleluya, valía, y luego llenó la vida sin aceite, sin unción, sin santidad. Señor. Y cuando vino, solo estaban preparadas. Algunas otras estaban desapercibidas y la puerta se cerró, se quedaron fuera. Entonces es tiempo de despertar, hermanos. Porque como digo, es tiempo ya de no estar solamente mirando a la Pascua, al Pentecostés, que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero yo creo, hermano, que es tiempo que la iglesia gire la cabeza y empieza a mirar no para atrás y nada más diciendo gloria a Dios porque Dios nos ha salvado, gloria a Dios porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Es importante el gozo, la fe, todo es importante, pero es tiempo también de mirar adelante y decir gloria a Dios que el Señor viene. Porque forma parte del Evangelio, forma parte del plan de Dios. Que el Señor viene, entonces como viene tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Y cuando vendrá, dice, el día y la hora nadie lo sabe, vendrá como ladrón en la noche. ¿Eso quiere decir que no sabremos más o menos cuándo venir? No quiere decir eso. Porque el Señor dice, más vosotros, estamos leyendo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, vendrá como ladrón en la noche, ¿para quién? Para los que están desapercibidos, para los que no saben de cosas de Dios. Sí, Señor. Pero para los entendidos, dice, y para los que crean, y para los que conozcan, y para los que estén listos, el Señor vendrá y sabremos que va a venir. Porque las señales, las trompetas, nos están anunciando su venida. Ahora, hermanos, quiero que compartir con ustedes un tema que está relacionado con esto. Vamos a Levítico capítulo 23. Son esos temas que leemos en la palabra y nos parecen cosas buenas, son de la ley antigua y tal, y no tienen ninguna importancia. Y resulta que son cosas, hermanos, que se están marcando. El Levítico capítulo 23 nos está marcando los acontecimientos y nos está dirigiendo a Cristo. Porque toda la Biblia, hermano, de tapa a tapa, toda gira en torno a Cristo.
Todo habla del Señor, del Mesías, del Cristo, de nuestro Señor y Dios. Aleluya. Levítico 23 habla de las fiestas solemnes. Y voy a leer, no lo voy a leer entero, voy a saltar un poco porque si no, no tendríamos tanto tiempo, pero voy a leer bastantes cosas. En el verso 3 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es del Señor, en donde quiera que habitéis. Aleluya. Luego dice en el verso 5, dice: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Dios. 7 días comeréis panes sin levaduras. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Verso 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos. Al día siguiente, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y ofreceréis la gavilla el día, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto al Señor. Aleluya. Y sigue un poquito, y el verso 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Dios. Aleluya. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Vamos a dejarlo ahí y recapitulamos. Acabamos de leer, aleluya, cuando el Señor estaba instaurando las fiestas solemnes para el pueblo de Israel, aleluya, y después de hablar del día de reposo, gloria a Dios, empieza a hacer las fiestas solemnes. Y la primera que habla es la fiesta de Pascua. Si se han dado cuenta, dice: a los 14 días del mes celebraréis la Pascua y sacrificará el cordero. Todos sabemos que eso estaba recordando cuando el Señor les sacó de la tierra de Egipto, que en la última noche, después de las plagas y antes de la última plaga que iba a destruir, a traer desolación sobre cada casa, porque iba a traer muerte sobre los primogénitos, para preservar a las familias creyentes, para preservar al pueblo de Dios, tenían que sacrificar un cordero y coger la sangre y manchar los dinteles de las puertas, gloria a Dios, y así iban a estar protegidos, ¿verdad? Aleluya. Pues el Señor le dijo que lo hicieran, y así lo hicieron, y entonces los que lo hicieron pues fueron preservados, fueron guardados y salieron libremente de la esclavitud, ¿verdad? Sabemos que eso era un símbolo de lo que luego Jesucristo hizo realmente, Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha, que Él mismo se entregó, aleluya, y fue sacrificado, y su sangre, entonces cuando nos marca nuestra casa, nuestra vida, por medio de la fe en Él, entonces nuestra vida queda preservada, queda guardada, aleluya, y somos libres de la esclavitud, que es el pecado del mundo, y somos libres para salir a la tierra que Él nos promete, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor les mandó que celebraran, por un lado le estaban diciendo que tenían que recordar lo que Él ya había hecho en Egipto, pero también, sin ellos saberlo, estaban recordando, rememorando lo que Dios iba a hacer en su venida, en Jesús. Y ellos no lo sabían, y luego ya vino Jesús y lo cumplió exactamente. El 14 día del mes primero, que es el día de Nisan, que vino a ser marzo-abril de nuestro calendario, en ese mismo día, cuando todos los judíos estaban sacrificando el Cordero, Cristo Jesús estaba en la cruz, siendo sacrificado como el Cordero de Dios. Amén, amén. En el mismo y exacto día, hermanos. Luego leemos que tenían que estar 7 días de panes sin levadura, y en esos días el Señor fue enterrado, y por medio de esa muerte Dios nos ha quitado la levadura
levadura de nuestro cuerpo, de nuestra vida, porque la levadura simboliza el pecado. Y ellos celebraban y celebran los panes sin levadura, pero es un símbolo de lo que Cristo Jesús hizo ya también. Aleluya, al quitarnos la levadura de nuestra vida. Por eso, aleluya, dice que tenemos que celebrar la Pascua, dice, pero con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. De Dios. Por eso cuando nosotros tomamos la cena del Señor, tenemos que venir con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón, y dice, confesando y examinándonos, para que delante de Dios digamos, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi falta. Dice que si nos examinamos, entonces no somos condenados, ¿verdad? Pero si venimos sin discernir el cuerpo del Señor, pues entonces, que con nuestro pecado hay levadura y ya está leudada, gloria a Dios, la celebración. Pero quiero llamar la atención para que se den cuenta con qué exactitud el Señor Jesucristo en su primera venida ha cumplido esas fiestas que estaban aquí escritas. Después hemos leído de las gavillas que había que mecer delante del Señor, eran las gavillas de cebada, porque en la época esa temprana de primavera se cosecha la cebada y las primeras gavillas, los primeros frutos de la tierra, lo tenían que mecer y levantar así delante de Dios, sin saber por qué hacían eso, simplemente porque Dios lo había mandado. Y resulta que en ese mismo día dice que era el primer día después, el día después del primer día de reposo. Quiere decir que si la Pascua caía en jueves, como cayó cuando Jesucristo murió, era jueves, y Él estuvo en la tierra, dice, 3 noches y 3 días, y resucitó el sábado por la noche, ya casi primer día de la semana. Entonces, como la Pascua había sido el jueves, pues el primer día, el primer sábado, y luego al siguiente día era el primer día de la semana, ese era el día de gavillas. Y dice la Biblia que Él se presentó, ascendió al cielo, aleluya. Y es que dice la Biblia que Él fue las primicias. Porque en ese mismo momento que el sacerdote mecía las gavillas como levantándolas a Dios, en ese mismo momento el Cristo estaba resucitando y presentándose, aleluya. Como el Señor con unas cosas mandadas hacía miles de años que los judíos religiosamente estaban celebrando y sin comprender luego en ese tiempo que Jesús estaba cumpliendo aquello. Exactamente. Porque todo gira en torno a Cristo, hermanos. Aleluya. Y Jesús fue las primicias, dice 1 Corintios capítulo 15, en el verso 51 y 52 dice, Cristo las primicias. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Está hablando de eso mismo. Cristo fue el primero que resucitó y después también dice la Biblia que nosotros también vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Está hablando que Él nos ha mostrado el camino, que Él nos ha dicho cómo va a ser con su iglesia. Aleluya. Y lo hizo exactamente en ese día que se celebraba la fiesta de las gavillas. Esto es extraordinario, ¿verdad? El que no crea que la Biblia es inspirada por Dios, pues tiene que recapacitar, aleluya. Porque es que hay cientos de profecías escritas en el Antiguo Testamento que Cristo Jesús las cumplió al pie de la letra. Amén. Y las pocas que quedan las va a cumplir igual. Amén. Y luego decía, bueno, después de ese primer día de la semana en el que se han celebrado las gavillas, ahora cuenta 7 semanas y después, en el día 50, es el día de Pentecostés. Y lo celebraréis. Si usted investiga, resulta que en ese día de Pentecostés, en ese día 50, fue cuando, después de salir de Egipto y caminar por el desierto, llegaron al monte Sinaí, y en la espera y la preparación, ahí Dios se manifestó en el monte con trompeta, con sonido de bocina, con nube y relámpago, y Dios dio la ley, ¿verdad? Y fue en ese día 50, y eso también celebraban ellos y conmemoraban, que en ese día 50 Dios había dado la ley en las tablas de la piedra. Aleluya. Pero también el Señor Jesucristo dice que envió el Espíritu Santo en ese mismo día de Pentecostés. Porque el Señor, aleluya, primeramente dio la ley en una piedra, pero después la dio en los corazones. ¡Amén!
Gloria a Dios.